¿no? Todo lo que caiga en esas regiones, pues vamos a decir que pues no nos sirve. De igual forma, si hubo evaluaciones que les cayeron aquí sobre los ejes en esta región, pues tampoco las vamos a considerar. Solamente vamos a considerar pues aquellas que se encuentren pues así digamos despegadas de nuestros ejes. No importa si cayeron en el mismo punto, ¿no? O que estén muy próximas una de la otra, pero pues hay que decir, ¿no? Si cayeron dos en el mismo sitio, pues por favor pónganle ahí a su grafiquita otro colorcito, ¿no? O pónganle ahí una nota que diga que ahí hay dos valores sobrepuestos y demás, ¿sale? Pero únicamente estas que están en esta región son las que nosotros vamos a considerar como, digamos, las válidas para, digamos, pues lo que sería nuestra estrategia, ¿vale? Eso es lo que nos va a estar diciendo este gráfico. Ya que tenemos eso, ya que tenemos el impacto factibilidad, pues ahora sí, vamos a realizar ahora la evaluación, pero pues ahora de nuestros conceptos, ¿no? Nos hemos venido centrando, repito, en esa parte de pues evaluarnos, ¿no? De evaluar la forma interna, en cómo estamos haciendo, digamos, la parte de una posible comercialización y demás de los objetos. Pero ahora es momento ya de evaluar pues esos tres conceptos que nosotros obtuvimos en pues nuestra generación conceptual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de este método que se conoce como el método de jerarquía analítica. ¿Cuál es la meta de esto? Bueno, la meta pues es que nosotros obtengamos lo que sería nuestro concepto insignia, que de esos tres pues sepamos cuál es el mejor. Para obtenerlo, pues nosotros vamos a evaluarlo con respecto de 4 criterios. ¿Cuáles van a ser esos 4 criterios? Bueno, uno va a ser el criterio sociocognitivo, otro va a ser la aceptabilidad, otro va a ser la factibilidad y, por último, el riesgo. Estos criterios pues tienen ciertas características para poder hacer o identificar esos elementos dentro de nuestros conceptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues aquí tengo mi pastillero, pues con que tiene, pues a lo mejor elementos luminosos, ¿no? Por acá, pues tengo mi pastillero, pues que a lo mejor tiene aquí una forma más ergonómica para su sujeción. Por acá tengo el otro pastillero, pues que a lo mejor pues es simplemente pues una cosa así, que tiene aquí a lo mejor un llaverito, ¿no? O algo para sujetarlo. Entonces, tengo esas tres características. Voy a evaluar o voy a comparar, ¿no? De acuerdo a lo que me digan estos criterios, pues mis conceptos, ¿no? ¿Cómo se diferencia con lo sociocognitivo? Pues el concepto 1, del concepto 2 y del concepto 3. Después, ¿cómo se diferencia ese concepto 2? Pues respecto también de lo sociocognitivo, ¿cómo se llama? De lo sociocognitivo con respecto al concepto 1 y del concepto 3. Y así sucesivamente, pues con el otro concepto, ¿no? Y así como lo hice con lo sociocognitivo, pues también lo voy a estar evaluando respecto del criterio de aceptabilidad. Es decir, los tres conceptos pues se evalúan por cada uno de esos criterios que yo tengo allí establecidos. ¿Cómo establezco esas características o esas evaluaciones? Pues también lo hacemos de forma numérica, donde 9, ¿no? Pues va a ser algo que es extremadamente fuerte, y 1, pues es que es igual de importante, ¿no? Tienen exactamente la misma importancia. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues cuando yo compare algo que sea exactamente lo mismo, ¿no? Criterio sociocognitivo con criterio sociocognitivo. Concepto 1 con concepto 1, ¿no? Obviamente, pues no va a haber variaciones, son igual de importantes. De ahí en fuera, pues ya dependiendo de cuáles sean esas diferencias, pues yo podré ir modificando esas valoraciones. Ahora, lo primero que debemos de hacer en esa plantilla que yo les proporcioné, pues es evaluar esta parte pues de los criterios que tenemos.
Estas descripciones ustedes las van a encontrar allí escritas en esa misma plantilla. Entonces, pues ahí léanlo con detenimiento, ¿no? Para que vean lo que refieren cada uno de ellos. Ya que tenemos identificadas esas características, pues allí en la plantilla hay que evaluar. Ustedes pues van a poder ingresar valores aquí en la matricita, pues en esta zona, ¿no? En esta región de aquí es en donde ustedes van a poder agregar sus valoraciones. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente se están comparando. Después de que ustedes lean, pues ya me dirán, ¿no? Aquí pasa lo que les digo. Pues tengo concepto sociocognitivo con sociocognitivo y por eso pues su valoración es de 1. Eso va a aparecer pues en toda mi diagonal porque es en donde se están teniendo esas mismas comparaciones. Después de, entonces, pues ya tengo, por ejemplo, pues aquí el criterio de aceptabilidad con lo sociocognitivo. ¿Qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que lo sociocognitivo pues es mucho más importante, ¿no? Por eso tiene una calificación más alta. Y la aceptabilidad pues no es tan alta, pero está en un punto, digamos, intermedio, ¿no? De respecto pues de las características que, repito, pues tienen ahí ustedes en el texto. Hay que leerlo para poder establecer esas comparaciones. Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Vamos valorando, pues, cuál tiene más peso que el otro. Y, pues, van a ir agregando estas fracciones en esas posiciones. En automático, la plantilla, pues, les va a generar, pues, todos estos datos adicionales, ¿no? Todo lo que falta allí para el llenado de la matriz. Ya que se tienen esos valores, lo que sucede allí en la plantilla, pues es que se hace una, ¿cómo la llamé? Se me olvidó, se me fue el término ahorita de cómo le llamé. Denme un segundo, estoy recordando, una normalización. Una normalización de los valores pues que nosotros acabamos de colocar aquí. ¿Cómo se hace esa normalización? Bueno, pues es algo muy simple. El valor de la suma comienza a dividir a cada uno de los elementos en las columnas, ¿no? Entonces divido 1 entre 3/17, el valor que tengo yo aquí de 5 octavos entre 3/17 y así sucesivamente. Y entonces allí en su plantillita pues van a ver que se llenan estos valorcitos. Después de que yo haga mi comparativo. Y les va a dar pues una ponderación. Esa ponderación, pues, va a ser la que va a estar estableciendo, digamos, pues la importancia que yo le di a través, pues, de un porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, tengo un 30%, 31%, 9% y 30%. Esos son los pesos que después de que ustedes hayan evaluado, pues, van a encontrar allí en esa matriz. Ahora, no nada más es pues colocar allí la ponderación y demás. Ya que se encuentra la ponderación asignada, pues ustedes tienen que verificar que haya sido la correcta. Eso lo hacemos pues a partir del índice de consistencia. Allí en nuestra plantillita, el índice de consistencia pues se les va a marcar allí en un recuadrito en tono verde, ¿no? Cuando ya tengan ahí un valor. Si queda en verde, pues ustedes pueden continuar hacia la pestaña que dice evaluaciones dentro de la plantilla. Si esto queda en un tono rojo, deberán de regresar y volver a verificar pues cuáles son las evaluaciones que pusieron pues ahí en la parte de las comparaciones. Quiere decir que el peso que ustedes le dieron a algo no fue el adecuado. Y entonces pues hay que jugar pues con esas ponderaciones, ¿no? Tratar de verificar pues cuál sería en realidad más importante o menos importante que el otro. En cuanto a su relación de consistencia, pues ya queda ahí en un tono verde, pues entonces ustedes en la plantilla pues ya pueden pasar a esa parte de las evaluaciones. Y allí, en ese segmento de evaluaciones, pues se van a estar evaluando esos conceptos, los 3 conceptos que tenemos, ¿no? Yo aquí puse 4, pero pues son 3 conceptos. Y como dije hace un momento, pues comienzan a evaluarse con respecto
pues de cada uno de los criterios de forma independiente. Mis tres conceptos, pues de acuerdo a lo sociocognitivo. Mis tres conceptos, de acuerdo a la aceptabilidad. Mis tres conceptos, de acuerdo a la factibilidad. Mis tres conceptos, de acuerdo al riesgo. Y nuevamente, pues ustedes van a estar obteniendo allí, de acuerdo pues a las valoraciones que ustedes asignen, ¿no? en estas matricitas. Allí se irán haciendo el llenado automático después de que ustedes pongan ahí su valoración. Van a obtener unos vectores promedio de esa información y cuando pasen o que ya hayan terminado de evaluar pues, con respecto de sus criterios, les van o pueden pasar a la pestaña pues, que dice resultados. Allí en la ventana de resultados, pues nosotros vamos a extraer pues toda la información, ¿no? Todos los vectores promedio, es decir, pues esos comparativos que hicimos respecto de cada uno de nuestros conceptos, ¿no? de los criterios que teníamos asignados. Entonces, por eso aquí pues aparecería el sociocognitivo, por acá aparecería la aceptabilidad, por acá la factibilidad, y al último el riesgo. Así como pues esa ponderación inicial. Cuando ya se hace toda la operación completa, repito, eso ya está programado allí en el Excel, pues ustedes van a tener pues esto, ¿no? Ahí ya les va a dar, pues a través de unas barritas, pues cuál es el concepto más importante. Y entonces, ¿cuál es? Pues es el que tenga el porcentaje más alto. Ese que tenga el porcentaje más alto, pues se convertirá en su concepto insignia. Y ese, pues es el que, pues con el que vamos a estar ya laborando, ¿no? Digamos, a final de cuentas. ¿Qué es lo que nos dicen los otros porcentajes? Bueno, pues que si yo logro posicionar este concepto insignia, pues después tendría que dedicarme, por ejemplo, pues al concepto 2, ¿no? Que tiene el 25%. Ya logro posicionarlo y entonces, pues después centro mis esfuerzos en el concepto 3 y en este caso, pues cuando acabe con el 3, pues puedo irme con el 4. Eso es lo que me está dando, pues, esta información de la valoración de acuerdo al método de jerarquía analítica. Repito, solamente hay que evaluar, pero evaluar los conceptos que ustedes ya generaron, esos tres conceptos, ahora de acuerdo a estos criterios, a la parte sociocognitiva, a la aceptabilidad, a la factibilidad y al riesgo que esté presente. ¿Alguna duda o pregunta? O sea que, profe, nosotros podemos jugar con esas ponderaciones para que nos dé ese resultado. Bueno, un resultado estimado. Claro, sí. Sí, tú en la primera parte donde haces el comparativo de los conceptos, ¿no? De los criterios, perdón, sociocognitivo, aceptabilidad, factibilidad y riesgos, allí, repito, pues tú de entrada, pues después de haber leído a qué se refiere cada uno, pues le das el peso que crees más conveniente. Si tu índice de consistencia no quedó en verde, entonces ahí sí, pues verificas, ¿no? Y te vas otra vez ahí a ver, dices, híjole, a lo mejor, pues a la factibilidad le di más peso que a la aceptabilidad. Y es al revés, ¿no? Quizás la aceptabilidad debe de tener un mayor peso que mi factibilidad. Y ahí es cuando empiezas pues a modificar esos valores para que el índice de consistencia pues caiga en una relación aceptable. No sé si quede más claro o ya te hice más pelota. No, sí, profe. Gracias. Sí. ¿De acuerdo? ¿Más dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, entonces, ya que tengan eso, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el avance número 3, pues se refiere ahora a hacer una presentación en PowerPoint donde muestren los resultados de todos los avances realizados hasta este, ¿vale? Hasta donde tenemos ya la ponderación y que sabemos cuál es nuestro concepto insignia. ¿Para cuándo?
pues para el próximo martes, antes de que finalice, pero pues eso es nada más un decir. ¿Por qué? Pues porque este día pues vamos a tener exposiciones de su parte, las cuales pues no deben tener una duración pues mayor a los 10 minutos. Entonces les pido que estén preparados, ¿no? Que tengan todo listo para que cuando les digamos te toca, pues puedan presentarlo y que todos pues ahora sí conozcamos toda la información pues respecto, digamos, de su compañía. ¿Sale, vale? Entonces, ¿la exposición debería contener desde lo que ya hemos mandado antes? ¿Desde el avance 1? Es correcto, pero obviamente ahí en sus avances lo que me han, bueno, no he revisado todos, pero pues a veces hay información extendida, ¿no? Entonces en la presentación pues hay que sintetizar la información, poner las cuestiones más relevantes, ¿no? Lo que sí debe de aparecer, pues, ¿qué es? Pues mi misión, mi visión, el cómo llegué a ese concepto, pues, definido, ¿no? Esas cosas, pues, sí son relevantes y tienen que estar ahí en la presentación. ¿Sí, Mitzi? Sí, gracias. Uh-huh. ¿Más dudas, preguntas? La exposición se va a realizar, o sea, por cada integrante, o sea, los 4 integrantes deben participar en el diálogo y eso, bueno, ¿va a ser la exposición? Pues sería lo más ideal, ¿no? Claro, sería lo ideal, mas no es obligatorio, ¿no? Si ustedes deciden que solo uno, que va a haber un vocero y que se va a presentar todo y es el que van a mandar al ruedo, bueno, pues lo pueden hacer, ¿sale? Pero eso sí, si llega a haber preguntas, pues todos deben de saber, ¿sale? De acuerdo. Gracias. Sí, no hay de qué. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, pues sin más que agregar, pues a todos y todas gracias por su atención, participación y pues nos escuchamos el día martes. Tengan excelente tarde y término de semana.